Advertencia: el contenido de este programa es real y crudo, por lo que puede ofender la sensibilidad de algunos espectadores. Recomendamos su consumo bajo su propia discreción. Hoy vamos a hablar sobre mi problema con la comunidad LGTB, o los gays, lesbianas, tortilleras, o todo este tipo de, como los quieran llamar, pero sí sería comunidad LGTB, en su mayoría gays, lesbianas y transexuales o demás géneros plus o como quieran llamarlo. Entonces vamos a empezar a hablar sobre esto. Creo que últimamente este tema es un tema que se ha venido hablando mucho, se ha venido discutiendo, ha habido cada vez más apertura sobre este tipo de temas en países como el mío, Costa Rica. Ya se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo y se han dado pasos hacia la aceptación y normalización de este tipo de preferencias sexuales. Entonces, ahí está mi principal problema. Ellos, los gays, lesbianas y homosexuales o demás, este, no saben diferenciar entre un estilo de vida y una preferencia sexual. Las preferencias sexuales, a mi parecer, son como gustos personales que puede tener cada persona, como tomar café o tomar té. Personalmente yo no tomo café, y es un gusto. Hay personas que les gusta tomar café, hay personas que no les gusta tomar café, o les gusta el té, o les gusta tomar Coca-Cola o lo que sea. Entonces, mi problema principal es que eh, estos grupos LGTB han, han hecho que sus preferencias personales o gustos personales sean un estilo de vida. Las convierten en un estilo de vida, una forma particular de ser de una persona. O sea, que si eres gay, tienes que ser de cierta manera, si eres lesbiana, tienes que ser de cierta manera, y si eres heterosexual, tienes que ser de cierta manera. Y eso lo que hace es encasillar a las personas, lo que hace es cohibirlas. Te dice que si eres gay, solamente puedes ser gay y nunca más te pueden gustar las mujeres. ¿Y por qué? Solamente porque tienes que identificarte con cierto estereotipo de persona homosexual que le gustan, que solamente le gustan los hombres, que solamente puedan, que se comporta de tal forma, que se viste de tal manera, que habla de tal forma. Entonces, eso es lo que hacen. O sea, se encasillan en un solo tipo de forma de ser. Y esto es muy malo, o sea, es fatal. ¿Por qué? Porque la sexualidad en este caso si es cierto que es una preferencia sexual, no es que sea algo que no se pueda cambiar nunca. O sea, puede ser, puedes haber tenido experiencias sexuales con hombres o con mujeres y simplemente puedes, si experimentas atracción por otra persona, no hay ningún problema. O sea, ¿y por qué si eres gay o lesbiana tienes que comportarte de cierta manera? O en este caso las lesbianas, que se visten de cierta manera, que actúan de cierta forma, que les inculcan cierto odio hacia los hombres. Entonces, son cosas que encasillan a la gente en ciertas etiquetas de personas o ciertas personalidades. Entonces, ese es mi problema personal. Estamos hablando de gustos de helados, no estamos hablando de una personalidad o una forma de ser de una persona. Estamos hablando que una preferencia sexual es un gusto personal. Ya te dije, si te gusta el helado, te gusta el helado, y si no te gusta, no, está bien. Eso es lo que deberían defender realmente las personas o estos grupos LGTB, y no encasillarse en
en tipos de personas o querer decirle que si eres homosexual o eres lesbiana o eres heterosexual tienes que ser de tal y tal manera, porque eso lo que hace es encerrar a la persona en un estereotipo, cohibir su vida. En este caso, siento que los hombres homosexuales, muchos de ellos, o lesbianas, encierran su vida mucho en la parte sexual. Están muy involucrados solamente en el sexo, o sea, todo lo que tienen que hablar es solamente de sexo, relaciones sexuales, bromas de este tipo, y esto lo que hace es que enfoca tu personalidad en solo el sexo, que eso es el problema, o sea, el sexo o las preferencias sexuales solamente es un gusto, es una pequeña parte de una gran vida de una persona. Entonces tienes que saber que si te gustan los hombres o te gustan las mujeres, son gustos. Los gustos de las personas pueden cambiar. O el gusto personal de una persona no define todo lo que es esa persona. No te dice que solamente te puedes comportar de una manera o ser de otra forma. Entonces, tienes que saber que tu preferencia sexual no puede regir toda tu vida. El sexo, cuando vas creciendo, te das cuenta que no es tan importante. Cuando eres joven, cuando eres puberto, piensas mucho en sexo y esto, pero cuando ya vas creciendo y ya vas viendo que el sexo no es tan difícil de conseguir y eso, entonces ya no se convierte, cuando ya adquieres otras responsabilidades y esto, te das cuenta que el sexo no es todo en la vida. Entonces ese es mi problema principal, o sea que la comunidad LGTB encierra a sus miembros en ciertos estereotipos de personas y que muchos de ellos tienen una mentalidad muy sexualizada. O sea, que todas sus conversaciones, todos sus temas de conversación van en torno del sexo, lo que causa ciertas consecuencias, porque te dicen que el sexo es libre, que el sexo es amor, que el sexo es para todos, y está muy bien, pero tienen que saber que tanto como heterosexuales, lesbianas y gays o transexuales tienen cada uno sus propias consecuencias según el tipo de preferencias sexuales que escogieron. En este caso, este, los heterosexuales nos arriesgamos a, a tener embarazos, o no sé, si eres hombre te pueden pegar la pensión alimenticia, puedes ir a la cárcel por una pensión alimenticia por tener un hijo, ¿verdad? O sea, como si fueras, no sé, peor que un maleante. Entonces, los gays, para mí, siento que son demasiado promiscuos, lo que los expone a enfermedades venéreas, a problemas sentimentales muy grandes, ya debido a la gran cantidad de parejas que mantienen. Y las lesbianas igual, ¿verdad? Las lesbianas, al no poder vivir su, su, su forma de mujer plenamente, al verse, ¿cómo se llama? Al sentirse que tienen que cumplir con serio estereotipo de ser lesbiana o de ser mujer que le gustan a otras mujeres, eso les crea problemas también, porque tenemos que saber que antes de ser lesbianas, gays o lo que sea, somos hombres y mujeres, y como hombre, tienes ciertas cosas que te hacen ser hombre y como mujer tienes ciertas cosas que te hacen ser mujer y hay ciertas cosas propias de las mujeres que solamente ellas pueden vivir y hay ciertas cosas de los hombres que solamente el género masculino puede vivir. Entonces, tienes que saber que aún más allá de tu preferencia sexual, eres un humano y los humanos tienen gustos, preferencias, somos más allá que solamente instrumentos o objetos para tener relaciones sexuales. Entonces, tienes que saber que los gustos pueden cambiar y que si tomas una preferencia sexual,
tienes que atenerte a las consecuencias de esa preferencia sexual. Entonces, en este caso, tienes que ser muy responsable sexualmente. No les digo que un hombre heterosexual no tenga consecuencias. Un hombre heterosexual igual se puede enfermar, puede enfermar a una mujer, puede quedar embarazada a una mujer, o sea, hay muchas consecuencias. Pero en estos círculos de lesbianas y gays, personalmente yo he visto que hay muchos problemas entre estos miembros de estos grupos por igual, ¿verdad? Porque lidian no solamente con el problema de tenerse que aceptar a ellos mismos, sino con ciertos estereotipos que les imponen sus mismos grupos, que tal vez no sean estereotipos que ellos compartan, pero sienten que tienen que ser de esa forma porque como pertenecen a ese grupo tienen que ser de esa manera. Entonces, tienen que saber que los gustos son como los colores, ¿verdad? Hay muchos, pero no, eso no va a definir tu personalidad en sí, y que el sexo no es todo en la vida. Entonces realmente, tal vez ustedes dicen que no tengo experiencia en este campo. Bueno, personalmente les puedo decir que mi madre era lesbiana y tuve muchos problemas con ella. Tuve tantos problemas con ella que decidí apartarla totalmente de mi vida por las mismas actitudes, ¿verdad? Que le llevaban a este tipo de vida, este, este, relacionarse con este tipo de mujeres, este tipo de vida, que apartó a sus hijos, ¿verdad? Por andar o lo negó, o no sé realmente qué cosas tenía ella en la cabeza, pero este, esto ocasionó muchos problemas, me ocasionó problemas a mí, que con ella, con los vecinos, o sea, fue para mí mucho más problemas que otra cosa. Entonces, en algún momento de mi vida yo tuve que tomar la decisión de apartarla a ella de mi vida, por lo mismo. Entonces, tienen que saber que sus gustos no definen su personalidad y que un gusto particular no puede ser toda su personalidad, no puede ser todo lo que ustedes piensen o lo que ustedes hagan. En la vida hay muchas cosas más, hay que superarse, hay que aprender, hay que vivir y lo que pase bajo sus sábanas o en sus cuartos no tiene que definir todo el resto de su vida. Entonces, no se encajen, por favor, ese es mi problema personal, que con la comunidad que encajan a los gays, lesbianas, travestis o lo que sea, plus, en estos estereotipos de persona, y esto causa no sé, que se aíslen ellos mismos en sus grupos, en vez de ser humanos y compartir entre todos como realmente se tiene que ser, ¿verdad? Porque realmente los humanos viven en comunidades, cada quien tiene sus gustos diferentes y todo eso enriquece la vida de todo el mundo, pero no puedes hablar solamente de sexo o ser de tal forma porque crees que tienes que comportarse así porque te gustan solamente los hombres, te gustan solo las mujeres, o que si te gustan solo las mujeres tienes que odiar a los hombres y tienes que vestirte de tal forma y esto, porque estos son estereotipos y son formas de encasillar a las personas, que creo que ese es el principal problema con la comunidad LGTB. Gracias por escuchar este video. Si les gustó, compartan, suscríbanse y denle a like y comenten.